Rodolfo Edwards es poeta y periodista cultural. Licenciado en Letras, especializado en literatura argentina y latinoamericana, Edwards fue parte de la redacción en la mítica revista 18 Whiskies y dirigió las publicaciones La Mineta y La novia de Tyson. Entre sus obras figuran los libros de poesía Daz Amore, Los Tatis, Vamos con esas imágenes, Mosca Blanca sobre Oveja Negra, Mingus o Muerte y De Ría al Poncho, e integró numerosas antologías como Otro río que pasa, una selección de los 100 mejores poemas publicados durante el siglo XX en Argentina. Coordinó numerosos ciclos de lecturas poéticas, encuentros artísticos interdisciplinarios, como así también talleres de escritura para jóvenes y adultos, y colabora regularmente en suplementos culturales de los diarios Página 12, Perfil y Clarín. Su último libro, Con el bombo y la palabra, analiza la presencia y los efectos del peronismo en los distintos géneros discursivos. Señoras y señores, con nosotros, Rodolfo Edwards. Bienvenido. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Rodolfo, como nos decía recién la locutora, haciendo tu breve currículum, vos sos licenciado en Letras y especializado en literatura argentina y latinoamericana. Sí, exactamente, sí. Es mi especialización en letras, ¿no? Una pregunta que más de una vez se ha reflexionado sobre eso. En realidad, una biblioteca suele tener muchos libros. La de un licenciado en Letras, muchos más. Claro. Pero ¿cuántos libros son, a tu parecer, por ejemplo, en tu vida imprescindibles? Y libros imprescindibles, por supuesto, hay pocos, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho la poesía, y bueno, tengo ahí como mis libros de poesía siempre separaditos y a los que siempre vuelvo, ¿no? También en la narrativa, pero sobre todo la poesía es lo que más me gusta, ¿no? Son los libros que tengo ahí, como tesoros. Pero hay libros que te marcaron, que en tu vida fueron revolucionarios, sería la palabra. Y sí, hubo varios, ¿no? O sea, con respecto al tema de mi libro, Con el bombo y la palabra... Yo sé que hay uno porque leí El bombo y la palabra. Sí, por ejemplo, mi libro está dedicado a Jorge Abelardo Ramos y Ernesto Goldar, que son dos personas que para mí trabajaron mucho el tema literatura y pensamiento nacional, ¿no? Y este libro, Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina, que lo tenemos por ahí. Un libro que marca el paso del tiempo y que daría para hablar solamente de por qué este libro no se reeditó en los últimos 60... Se editó en 54. Sí, esa es la primera edición. De 1954. Claro. Y no se reeditó nunca. No. Y ese libro que se reeditó enseguida. No, o sea, no hubo una reedición inmediata, o sea, tardó, ¿no? ¿Coyoacán no lo reeditó? Creo que Coyoacán, sí. Esta es Indoamérica, es la primera edición. Y bueno, es un libro que para mí me marcó mucho la forma de pensar la literatura, ¿no? Porque esto no se enseñaba en la facultad, en la carrera de letras, ¿no? Y es un libro que, bueno, conservo, ha atravesado inundaciones, varias catástrofes, ¿no? Picaduras de bichitos del papel, porque está como picado con bichos. Y son libros que a uno lo marcan, ¿no? Mirá la contratapa, Literatura y Revolución por León Trotsky. Bueno, Ramos era trotskista en los tiempos en que escribió este libro. Era un raro caso, ¿no?, de trotskista que apoyaba críticamente, pero respaldaba el peronismo. Pero siempre, digamos, apoyando al peronismo, siempre al lado del peronismo, ¿no? O sea, toda la vida de Ramos ha sido así, ¿no? Yo te hice la pregunta inicial con una finalidad, que era decir que para mí el libro Con el bombo y la palabra, que vos publicaste hace muy poco. Sí, hace muy poco, hace un par de semanas. Acá en la tapa conviven Cortázar, Victoria Ocampo, Perón, Borges, el Colorado Ramos. Bueno, este libro a mí se me tornó, a partir de su lectura, como uno de los libros imprescindibles. Bueno, muchas gracias, Jorge. Hacía mucho que no encontraba un libro que en el campo de la cultura
me aportara lo que aportó este libro, me diera respuestas, redescubrimientos, confirmación de certezas, aclaración de dudas. Bueno, es como todos tenemos debates internos, es un error creer que hay que ser muy necio para estar lleno de certezas absolutas. Yo tengo algunas certezas que me acompañan hace mucho tiempo, pero creo que este libro resume un montón de cuestiones que tienen que ver con la relación entre cultura, literatura y peronismo, que sin duda es uno de los grandes temas que atraviesa la historia argentina desde 1943 en adelante, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo llegó a vos esta inquietud, aparte de la lectura? Bueno, contame un poco de tu historia. Claro, yo desde muy chico, eso lo cuento un poco en el libro, en la introducción del libro, fui un peronólogo vocacional, porque todo lo que tenía relación con el peronismo, yo lo empecé a juntar, ¿no? Por ejemplo, el primer libro que compré de Perón es La Comunidad Organizada, ¿no? Era un libro de tapas azules, de editorial Cepe, y ese libro, bueno, para mí fue fundamental su lectura, porque eso me llevó a tomar a Perón no solo como un político, sino también como un pensador, como alguien que escribía también, ¿no? Por más que los Contreras digan que, bueno, siempre hay un ghostwriter detrás de Perón y detrás de Evita, ¿no? Esas cosas esas sutilezas que siempre analizan para denostar a Perón. Y bueno, y así de a poco fui toda la vida juntando material. Y después, bueno, yo estaba dando unos cursos de literatura y peronismo en algunos lugares, y de ahí salió la idea de organizar todo en un libro. Pero por supuesto, el libro podría decirse que me llevó toda la vida a escribirlo, porque no solo vuelco mi pensamiento en relación al peronismo y el campo cultural o el campo literario, sino también mi pensamiento con respecto al país, a la estética, a la poesía, a la literatura, a un montón de cosas, ¿no? ¿Vos sos porteño? Yo sí nací acá en Buenos Aires, sí. ¿En dónde? Yo soy del barrio de La Boca. Soy del barrio de La Boca, nací ahí, en un conventillo. Es el suburbio dentro de la capital. Totalmente. El arrabal porteño. El arrabal. Nací en el arrabal, muy cerca del Riachuelo, a una cuadra. ¿Y tu apellido tan inglés? Tan inglés, y bueno, mucha gente me pregunta, me dicen, bueno, Ricardo Celarrayán, que era amigo mío, el viejo Celarrayán, siempre decía que yo tenía apellido gringo, ¿no? Dice, ¿tenés apellido gringo? ¿Cómo vos tenés apellido gringo? Y bueno, mi viejo es paraguayo, bueno, exilado de la guerra del 47, la guerra civil, y se vino acá para Buenos Aires, siempre trabajó de marinero, de obrero marítimo, y mi vieja es correntina. Y el tema es que mis abuelos... el Gran Paraguay, digamos. Claro, yo tengo sangre guaranítica, ¿no? Y entonces mi viejo siempre trabajó en barcos y todo lo demás, y mis bisabuelos, o sea, los abuelos de mi viejo, eran irlandeses inmigrantes en el Paraguay. ¿Serían medios parientes de Madame Lynch, tal vez? Y tal vez, ¿no? Tal vez, puede ser. Recordar la mujer de la compañera de Solano López, ¿no? Claro. Entonces yo soy un mestizo, ¿no? Tengo la sangre por irlandesa por un lado y la sangre guaraní. Sos un criollo gringo, digamos. Totalmente. Hay muchas cosas, porque obviamente este libro es un gran libro de ensayo, ya lo acabo de elogiar y lo puedo repetir todo el tiempo que haga falta, pero además vos sos poeta. Sí. Sí, la poesía siempre la tuve ahí. Vos decís que en tu biblioteca es muy importante la poesía. Ahora, ¿qué pasa con la poesía? ¿Cómo un poeta coloca, por usar una palabra media brutal, su obra en el mercado? Porque antes se ven... Bueno, acá tenemos libros tuyos, por ejemplo, acá tenemos uno que se llama Culo Criollo. Sí. Esto digamos, es un intento pre-internet, ¿no? Claro, yo, digamos, pertenezco a una generación que empezó con el tema de las ediciones independientes, ¿no? Ediciones alternativas, y que rompió, digamos, el cerco de las grandes editoriales, ¿no? Entonces, era ese concepto punk, yo la hago y yo la vendo, ¿no? Entonces, más o menos a mediados de los 90 comenzaron a aparecer editoriales como Siesta, Del Diego, y eran pequeñas editoriales que editaban autores jóvenes, ¿no? Que yo en ese momento todavía era joven, ¿no? En los 90. Y entonces se creó todo un circuito de pequeñas editoriales autogestionados que difundían a jóvenes poetas, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando era chico, para editar un libro tenías que tener, ponerle
de ahora 5 o 6 lucas para sacar un libro. Pero entonces empezamos a editar, digamos, en forma gratuita, o nosotros mismos hacíamos los libros, los distribuíamos y todo lo demás. Y se armó toda una generación nueva a partir de eso, ¿no? Ahí tenés un libro de cartón. Sí, un libro de cartón de Eloísa Cartonera, que es el proyecto... Esto es nuevo. No, esto salió hace bastante, esto salió hace unos 8 o 9 años, ¿no? Contame un poco, contarle a la gente qué es Eloísa Cartonera. Bueno, Eloísa Cartonera es un proyecto que empezó Washington Cucurto, ¿no? Y también como una respuesta a la crisis del 2001, o sea, empezaron a trabajar con cartoneros que iban juntando el cartón de la calle y con eso se hacían libros, ¿no? Y se armó una cooperativa de cartoneros, que ahora por supuesto sigue vigente, ¿no? Sigue existiendo la editorial y siguen sacando libros realmente de autores argentinos y latinoamericanos. Es un proyecto muy lindo, ¿no? A mí me están por editar en Cuba un libro, porque yo, curiosamente, mi primer libro está inspirado en un poema que escribí en La Habana. Y van a editar con este sistema, una tirada en cartón. Y estaba leyendo Virreina de las Cuartetas. No puedo dejar de leer. Dice, a Nelly, la sonrisa más linda de Barracas, y a Graciela Borges, Graciela, con amor, a Graciela Borges, primera musa de la patria. Genial. Totalmente. Y además, bueno, Graciela se enteró de ese libro. Se lo merece. Y me invitó a su programa de radio, ¿no? Que en FM La Isla tenía un programa en ese momento y, bueno, le llegó el libro y no podía creer que un libro de poemas sea dedicado a ella como primera musa de la patria, ¿no? Y, bueno, le gustó mucho el libro y, bueno, leyó poemas míos con su voz que se engrandecían los poemas, ¿no? Hoy, gran parte de tu poesía se puede encontrar en tu sitio web. Sí, hay una página que tengo, rodolfoedwards.com.ar, y además, bueno, mi poesía circula mucho por internet. ¿Y ¿no? El Rey de la Boca? El Rey de la Boca es un blog, también es mi blog también, se llama Rey de la Boca, blogspot.com, y ahí hay un montón de poemas, hay un archivo de poemas muy grande. Yo encontré algunos, tengo acá algunos. Sí. ¿Vos te animás a leer alguno? Pero por supuesto. A ver. Elegí alguno de los que bajé. Bárbaro. Si querés, de tus libros, lo que te parezca. Perfecto. Elegí alguno. Está buena tu... Acá las selecciones de mi equipo de producción, de Leandro Ábalos, Blacha y Analía Jouni, que son los productores expertos periodísticos y especialmente en letras. Bueno, leo Poema Mundial. Esto fue escrito el 17 de junio del 2010. Mira, hace bastante, ¿no? El otro mundial. Sí. Dice, hoy vi un gol de Inglaterra en una panadería. El plasma que tienen está buenísimo. Un gol uruguayo me encontró en una panchería de Belgrano. Tienen un televisor de 14 que pestañea cada tanto. Cuando el gol guaraní frente a Italia, comía un puchero en la casa de mis viejos. Con el cuarto gol de Argentina, hoy me desperté con la boca llena de gol, pero era un bostezo. Muy bueno. Y está dedicado a mi amigo Churchill. Churchill es un gran amigo mío, el poeta Ramiro Dávalos. Ramiro Dávalos, que tiene como... Sí, es nieto de Juan Carlos Dávalos y sobrino de Jaime Dávalos, un amigo. Tu poesía se caracteriza por anclar en lo cotidiano, en la vida real, en las cosas que te rodean, y eso no impide que vuele, ¿no? Hay un poema, creo que es uno de los últimos en El Rey de la Boca, que es a la confitería Las Delicias, que claro no es auspiciante del programa. No. Es fantástico ese poema. Cuando hay un verso donde decís una medialuna, ¿cómo es? ¿Está ahí? Está acá. Está acá. Bueno, lo leo. Es largo, pero... sí, lo leo. Se llama Confitería Las Delicias, ¿no? Mirá vos, eligieron el mismo que me gustó mucho. Dice que está ahí cerca del Parque Chas, en esa zona, ¿no? Dice, sin lugar a dudas, esta es la mejor panadería de la ciudad de Buenos Aires. Siempre pensé que en la variedad está el gusto. Me pierdo entre lengüitas de parmesano, galletas marineras, palmeritas, sacramentos, merenguitos y africanitos que me sonríen y me guiñan un ojo. Las medialunas de grasa tienen una forma perfecta. Son una comba de Francescoli, un trazo de Leonardo da Vinci, relampagueando en el cielo de Villa Urquiza. Las empleadas de Las Delicias son como madres de un tango, hablan en lunfa, tienen el tonito de Tita Merelo. De pronto todo se vuelve blanco y negro, y soy niño otra vez, comiendo por primera vez un sanguichito de miga, de jamón y queso. Pero con la miga bien esponjosa, aireada por el aliento de invisibles titanes de barrio.
Soy el muñequito de la torta y prendo todas las velitas, per jodere nomás. Una de las titas le echa al postre Mazzini un chorro de licor el abuelo, mientras una vieja pasa marchando con una baguette sobre el hombro, como un granadero de 1000 años. Con los cañoncitos de dulce de leche que venden acá, se forjó nuestra independencia. Le explico a una señorita que me mira algo asustada. Un pan francés está recitando un poema de Prévert. Se hace escuchar en medio del parloteo de los futuros merendantes. Las Delicias hoy está llena de gente. Todas las clases sociales, todas. Todos los colores, todos. Todas las edades, todas. Y una gran torta de infinitos pisos, Torre de Babel, para que también se pegue un mordisco, tontata Dios. Me escondo adentro de un pebete y con un grisín escribo esta crónica de pan. Muy bueno. Gracias. Bueno, seguimos conversando con Rodolfo Edwards, poeta, licenciado en letras, periodista y autor del libro Con el bombo y la palabra, que es una recorrida, lo dice el subtítulo, por lo que el peronismo ha generado en las letras argentinas. Una historia de odios y lealtades. Vos decías que eras peronólogo y que juntabas todo lo que tenía que ver con el peronismo. Cuando uno lee este libro, uno se da cuenta que juntaste de todo, no juntaste lo que se dice a favor ni lo que se escribió, sino que al contrario, hay más de lo otro incluso, ¿no? Claro, el tema es que yo creo que un país es una suma de tradiciones, ¿no? O sea, vale tanto Borges como Jauretche, o sea, Bioy Casares como Scalabrini. Pero a veces lo que yo veo es que hay un intento como de firmar un punto final cultural, ¿no? Diciendo... bueno, Borges, Cortázar, ¿y qué pasa con el resto, no? Porque pasa como con el fútbol, ¿no? Tenemos a Messi, Agüerito jugando en Europa, pero acá hay 4 divisionales, ¿no? Está la D, está la C, está la B Metropolitana, la B Nacional y la A, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con toda esa producción cultural que hay acá en Argentina, que es riquísima, ¿no? Entonces, mi libro intenta hacer eso, justamente una defensa de la cultura para todos, la cultura de todos los niveles, de todos los tipos, ¿no? Hay algo que atraviesa el debate cultural argentino, que tiene un hito, que es el debate Florida-Boedo. Y que, vos no lo decís directamente, pero que me parece que sobrevive este debate, reaparece todo el tiempo. Yo, por ejemplo, lo veo en el cine, ¿no? Hay un cine hoy, del llamado nuevo cine, que es más Boedo, y hay otro que es más Florida. Pero en el caso del peronismo esto se acentúa. Claro. Sí, yo pienso que hay muchas tensiones, ¿no? Hay o sea, lo dice Jorge Abelardo Ramos en Crisis y Resurrección de la literatura argentina, porque él lo que dice es que justamente hay una tendencia a complejizar los lenguajes, entonces siempre Florida tiene más prestigio porque supuestamente trabajan con el lenguaje, es una cosa de vanguardia, estética. Y bueno, la tendencia más cercana al realismo, a Boedo, siempre es como menospreciada, ¿no? Como que el tipo que trabaja con el realismo es como inferior intelectualmente. Es uno de los tantos mitos que se generan en el campo cultural, ¿no? Entonces, cuando más complicado sos o más complejo, como que tenés más prestigio. En cambio, un tipo como Celedonio Flores, que escribe Arrabal Salvaje en el 29, y es como un letrista, es literatura menor. Entonces yo estoy en contra de esas clasificaciones que hablan de cultura mayor y menor, cultura alta y baja. No, la cultura es una sola. Hay matices y hay puntos de vista, ¿no? Una de las cosas que vos citás y que Ramos dice en Crisis y Resurrección de la literatura argentina es que esa escuela, que vos de alguna manera criticás y que Ramos, más que criticar, denosta. Denosta, claro. Con su estilo, con su particular estilo su lengua afilada, de ¿no? Barricada. Es que la revista Sur, por ejemplo, exalta en muchas oportunidades pensamientos nacionalistas europeos, claro, y denosta todo lo que tenga que ver con alguna versión nacionalista o nacional del propio país. Claro.
Sí, ocurre eso, ¿no? Que, digamos, todo lo relacionado con lo popular siempre es puesto bajo sospecha, ¿no? O de inferior calidad, o se habla de populismo, o se habla de simpleza. O sea, hay toda una forma de denostar a todo lo que viene de abajo, ¿no? Y bueno, yo pongo el ejemplo, vos hablabas de Florero y Boedo. Por ejemplo, cuando fue Florero y Boedo, bueno, era la mitad de la década del 20, y en esa década del 20, nosotros en la escuela secundaria estudiamos Florero y Boedo, por supuesto, ¿no? Pero yo no veo en los programas escolares que se hable, por ejemplo, que Discépolo en esa década del 20 empezaba a escribir sus primeros tangos, o que Celedonio Flores en el 29 editó Chapaleando Barro, que es un librito que acá traje, ¿no? Ajá. Si está por acá. Acá está. Bueno, este librito, Chapaleando Barro, se editó en el año 29, y hay varios tangos que canta Gardel, ¿no? Vos decís que Celedonio Flores escribe en el 29... En el 29 se publica este libro, el primer poema peronista. Sí, claro, que está ahí, se llama Arrabal Salvaje, que es un poema excepcional, y que, bueno, el Tata Cedrón le puso música, hizo una versión. ¿Puedo leer dos por estrofas? No te engrupía el brillo del asfalto ni el claro espamentar de 100 bujías. En donde el empedrado pegaba el alto, empezaba a bancar tu algarabía. Barro, huecos, yuyales, latas viejas, recortes de la fábrica cercana, gallinas por la calle y las quejas del carro del frutero a la mañana. Una cancha de fulbo en un potrero con 2 arcos que ponen cuando es fiesta. Si no mete el local el gol primero, hay zaranda, debute a toda orquesta. El boliche en la esquina, en la vidriera, una fila de 12 pinerales, un par de zapatillas, 2 barberas y un aviso, se alquilan 2 locales. Impresionante. En el bombo y la palabra hay una cosa que queda claro, que es cómo hay 2 abordajes de la misma realidad. Exactamente. O sea, vos fíjate que Borges, en el mismo momento que Celedonio, estaba escribiendo sus primeros libros, bueno, Favor de Buenos Aires, Cuadernos San Martín, La Luna de Enfrente, y Borges tiene otra perspectiva, porque Borges es un visitante del arrabal, ¿no? Va hacia el arrabal, digamos... Lo camina, claro, es un flaner, ¿no? Es un flaner que se pierde por esas calles. Y esos libros son excepcionales. Yo no estoy negando a Borges y diciendo que esto es mejor, no, para nada. Sino que son diferentes perspectivas. O sea, Celedonio escribe desde la entraña del arrabal, escribe desde ahí, no está ahí, ¿no? Escribe desde una localía. En cambio, Borges es un visitante, es un caminante. Y eso también le sirvió para hacer poemas extraordinarios, ¿no? Pero son puntos de vista diferentes, ¿no? Sí, una cosa que tiene, bueno, el libro es que en ningún momento, digamos, hay una reflexión sobre, digamos, es un compilado de poetas como Celedonio Flores, Cátulo Castillo, bueno, Homero Mansi, hay otros, bueno, no tan conocidos, Piluski Farni, que es conocida, pero hay otros que yo, por ejemplo, no conocía. Claro. Pero también es un compilado de grandes y consagrados escritores, grandes, Cortázar, Borges, Bioy Casares, Juan José Saer, Pedro Orgambide, Martínez Estrada. Claro. Es un compilado de goriladas. O sea que cuando uno las lee, realmente es casi escandaloso leer, porque digamos, hay que hacerse cargo. Yo creo que Cortázar, por ejemplo, es tal vez la excepción, es uno de los pocos que se autocritica. Se autocritica, claro. Él expresa pero lo demás no. Lo demás no. Yo no vi nunca una autocrítica de Borges o de Bioy con respecto al peronismo, todo lo contrario, digamos. Siempre han reafirmado o han ratificado esa postura contra el peronismo, ¿no? ¿Qué le podemos recomendar a la gente que lea de esa literatura antiperonista? Algunos para regocijo y otros para... Creo que nos hace sonreír. Por ejemplo, La fiesta del monstruo. Bueno, La fiesta del monstruo... está escrita... Ese texto se escribió en el año 47, es un texto que escribieron Borges y Bioy, y bueno, lógicamente no podían publicarlo porque es una denigración, es un ataque directo a Perón y a los peronistas, no solo a la figura de Perón, sino también a la gente que lo seguía. Y bueno, ese texto básicamente habla de, es un cuento, ¿no? De una patota de peronistas que va a ver al monstruo y el monstruo es Perón. Lo llaman así, digamos, no claro. ponen, pero ponen el monstruo. El monstruo, claro, Perón no es nombrado lo cual con su nombre. aparece en Cortázar como palabra, los monstruos. Claro, y los monstruos también, en los cuentos se habla de los monstruos, en Las puertas del cielo sobre todo, sí. ¿No? Bueno, en ese cuento de Borges y Bioy van desde Tolosa hasta la Plaza de Mayo y cometiendo todo tipo de desmanes, ¿no? Son como una horda salvaje de bárbaros que va a ver a su líder, ¿no? Y en el medio cometen violaciones y termina todo en un asesinato
un muchacho judío muy flaquito. Encima son cobardes, porque primero aparece un muchacho fortachón y no se animan. Y con libros, además. O sea, el cuento tiene todo lo del imaginario gorila, está expresado ahí. Y además mal hablados, ¿no? También hay una especie de deformación del lunfardo, pero deformado, ¿no? Más deformado de lo... Sí, es una deformación que uno cuando lo lee se da cuenta que no conocían mucho como Celedonio. Claro, nada que ver. Y bueno, termina en una lapidación de esta víctima, y después, bueno, el cadáver es violado, le arrancan la ropa, le roban, venden la ropa después. O sea, es terrible el cuento, ¿no? Hay una pieza que es una joyita de gorilismo, que es una pieza donde se lo comen a Perón. Sí, ese cuento es extraordinario. ¿Ese quién es el autor? Enrique Anderson Imber. Ah, Anderson. Se llama El General hace un lindo cadáver. Y bueno, es un cuento es un cuento policial, ¿no? Porque es un tipo que se enloquece como el Quijote, que leía novelas de caballería, se enloquece leyendo novelas de detectives o novelas policiales. Y este hombre es una especie de excéntrico, un freak, un millonario, ¿no? Entonces él decide cometer un crimen perfecto. Entonces busca nombres en la guía y le sale José Melgarejo. Tiene que matar a José Melgarejo. Y bueno, José Melgarejo es Perón, es una metáfora de Perón, está en clave Perón ahí, ¿no? Entonces se hace amigo de él, pues es un tipo muy poderoso, lo invita a la casa, le organiza una fiesta, etcétera, etcétera. Y después lo lleva, le pone una droga en un vaso y lo descuartiza, lo parte en pedazos. Y sus vísceras las lleva a la cocina y las pone como relleno de las empanadas. Se lo deja a la cocinera y dice, acá llegó el relleno. Y la cocinera, bueno, hace las empanadas y en una fiesta popular donde hay toda una burla a los bailes folclóricos, a la negrada, hay toda una burla de Anderson Imber ahí, una cosa muy paródica, se lo morfan a Perón, ¿no? A Perón, que es Melgarejo, ¿no? Perón Melgarejo. Se reitera en muchos de esta antología de la literatura gorila, con grandes escritores en muchos casos, se reitera la fantasía de que Perón se muera, de matar a Perón. Sí, eso me llamó mucho la atención en el curso de la investigación, que hay como una obsesión con matar a Perón, ¿no? En diferentes formas. Hay como una fantasía de la muerte de Perón, ¿no? De asesinarlo y todo lo demás. Y eso está en muchas ficciones, ¿no? Dedicás un capítulo especialmente a Martínez Estrada. Totalmente, otro sí. Gran escritor, y aclaro que lo de gran escritor lo reconoces, es por decir, supuesto, siempre está... por supuesto. Separás claramente forma, estilo de contenido, y haces hincapié en lo que es el peronismo en la literatura. Claro, me hicieron estos días un par de entrevistas y un periodista me decía, sí, pero no se puede negar a Borges. Yo digo, no, yo no estoy negando a Borges. Yo estoy analizando, en mi libro es el tema del antiperonismo de todos estos escritores, ¿no? No analizo toda la obra, ponele, de Bioy o de Borges o de Saer o de quien sea, sino que yo estoy analizando los textos que hablan sobre peronismo y cómo es representado el peronismo, ¿no? Martínez Estrada escribe una pieza, uno de los libros que incluso, bueno, se considera uno de sus libros menores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Hablamos un poco de eso, porque es un texto que es profético de pronto, y además expresa como una disidencia interna, ¿no? Por ejemplo, con Borges. Sí, hubo una polémica con Borges, porque Borges lo acusaba de peronista, Martínez Estrada, ¿no? Y bueno, yo te cuento una anécdota del libro, ¿no? Yo iba en un subte, en el momento que estaba escribiendo el libro, y sube un señor con una guitarra y canta un balsecito peruano que se llama Ódiame, ¿no? Y entonces yo lo escucho y bueno, saqué mi libreta y tomé apuntes, ¿no? Porque la canción dice, solo se odia lo querido, que solo se odia lo querido. Y yo digo que de tanto odiar al peronismo, en el fondo, había una forma de amor hacia el peronismo, ¿no? Y bueno, Martínez Estrada es profético, en un momento dado dice, tengan cuidado porque los hijos de nuestros hijos, el peronismo va a seguir. O sea, lo dice claramente. Que se cumplió. Y cosa que se cumplió totalmente, ¿no? Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Exactamente. Entonces, Martínez Estrada, pobre, tuvo un problema en la piel, durante el peronismo le agarra una especie de psoriasis. Que le duró lo que duró el peronismo. Exactamente. Y él mismo dijo,
irónicamente, yo tuve peronitis aguda, ¿no? O sea, apenas cae Perón, el tipo se cura la psoriasis. Era algo de la cabeza de él, ¿no? Y para mí era un loco total, ¿no? Insisto, es un verdadero viaje por una suerte creo que atraviesa, y esto es lo bueno del libro, que para mí lo vuelve imprescindible, ¿no? Que es como un cañonazo en el corazón de la sacralización de la literatura argentina más consagrada. Y esto sin demolerla. ¿Se entiende? Totalmente. Sin demolerla. Es una invitación a la lectura, Tal ¿no? cual. Vos fíjate que hay en la tapa que hicieron Puli y Marianela, que está buenísima la tapa. Ahí están todos mezclados, ¿no? Y bueno, Cortázar, Borges, Bioy y Victoria Ocampo están con unos tapados negros, porque están, digamos, en el invierno parisino o londinense, y mientras los nuestros están descamisados, están con mucho calor, ¿no? Está Jaureche. Y en el cielo, un Gloster Meteor con Cristo Vence del bombardeo del 16 de junio, enfrentado a un pulqui. Enfrentado a un pulqui. Del peronismo. Linda metáfora. Es un poco la paz y la guerra, ¿no? Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando con Rodolfo Edwards. Rodolfo, acá, bueno, con el bombo y la palabra, que como se habrán dado cuenta los que vienen siguiendo el programa, es mi obsesión de la noche, hay un compilado de una verdadera antología de fragmentos de lo más gorila de la gran literatura argentina. Y encontramos, por ejemplo, autores como Viñas. Yo suelo decir, no lo debo haber inventado yo, lo he escuchado, de que no solo los hombres y mujeres polemizan con otros, sino a veces consigo mismos. Así como no hay un solo Alberdi, claro, no hay un solo Cortázar. Viñas. Uno piensa en Viñas, en Cortázar, está pensando en hombres comprometidos, progresistas, pero tiene su etapa gorila. Y yo pienso que sí, digamos, al menos en los textos, ¿no? En las ficciones que escribieron, ¿no? Bueno, Cortázar, sobre todo dos cuentos que yo analizo, Las puertas del cielo y La banda, y hay una cosa muy muy denigratoria de las clases populares, ¿no? Y bueno, me pueden decir, sí, pero son ficciones, pero detrás de toda ficción hay alguien que escribe, hay un autor, ¿no? Pero mucha crítica desliga totalmente la ficción del autor, ¿no? Como que la ficción corre por un lado y el autor va para el otro, y no, hay un ser humano que escribió eso y está expresando deseos, está expresando opiniones a través de la ficción. Metafóricamente en Casa Tomada, pero de manera directa por ejemplo, cuando habla de los monstruos que van a la bailanta. En Casa Tomada, bueno, Juan José Sebrelli había hecho la lectura de Casa Tomada diciendo que era el miedo al peronismo y todo lo demás, pero yo Casa Tomada lo veo más bien como un cuento fantástico, ¿no? Pero es explícito en Las puertas del cielo, ¿no? Porque es la historia de una persona que se contacta con gente en un baile y analiza los comportamientos de la negrada, ¿no? Es una cosa así como positivista, ¿no? Analizando las costumbres, tomando datos, haciendo un relevamiento de cómo actúa un personaje en el baile, de cómo se mueve, cómo habla, ¿no? Es como un sociólogo tomando apuntes, y además la palabra monstruo, negrada, negrito, grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay toda una cadena de adjetivos muy denigratorios. En el campo del ensayo y de la crítica está la reflexión sobre la contracara. Por ejemplo, Martínez Estrada dice que el peronismo no genera prácticamente producción literaria. Claro. Acusa incluso de maricones a los... Maricones, usa esa palabra. Usa esa palabra, sí. Que Jaureche le responde también con cierta incorrección. Y él le llama manfloro. O sea que ambos, hay un pensamiento también, uno detecta también, es un viaje a incorrecciones que hoy no serían admitidas en una polémica. Claro, porque la esgrima verbal era mucho más violenta, era mucho más directa y por ahí mucho más sincera, más frontal, ¿no? No había buenas maneras, sino que se hablaba en forma muy directa, ¿no? Entonces es muy particular la manera que manejaban de un lado y del otro el libelo, ¿no? El brulote. Y además unas plumas súper afiladas y súper inspiradas, ¿no? ¿Cuál fue la producción cultural del peronismo, del primer peronismo para vos? Y del primer peronismo, yo por supuesto rescato a Leopoldo Marechal.
si bien la gran novela peronista de Marechal es Megafono la guerra, ¿no? Que escribió al posterior. Es posterior, al final de su vida. Pero yo sobre todo la vinculo mucho con el ensayo, ¿no? Con Jaureche. Primer peronismo, claro. Y posterior también. Claro. Todo el laburo con el ensayo, con la prosa de batalla, bueno, de Serregui, Cook. Tienen una prosa muy afilada y muy inspirada. O sea, literariamente me parece muy valioso. No solo eran panfletos o manifiestos políticos, sino que también había una pluma muy inspirada, ¿no? Vos también rastreás sobre las raíces preperonistas en la historia argentina de esta forma de contar. Y te vas a la fundación misma de la narrativa argentina. Claro. Sí, por supuesto, yo trabajo el siglo XIX en varios textos, por ejemplo, El Matadero de Echeverría, que, bueno, recién hablábamos de la Fiesta del Monstruo de Borges y Bioy, que es una reescritura del Matadero, ¿no? En el sentido de, o sea, el Matadero es un texto antirrocista, y de la misma manera la Fiesta del Monstruo es un texto antiperonista, ¿no? Y están los mismos rituales siempre, ¿no? Sí, siempre la sangre, el crimen, la violencia demencial, cometida, ¿no? ¿no? Siempre o por Rosas, o por la mazorca, o por el peronismo a través de la mazorca peronista, diría, los cabecitas y la negrada. Claro, y bueno, de hecho la Fiesta del Monstruo de Borges tiene un epígrafe de la Refalosa de Hilario Casubi, ¿no? La Refalosa también es un texto claramente antirrocista, donde se hablan de un sistema de torturas, ¿no? ¿Se llama la Refalosa? La Refalosa, sí. Te podés contar, porque bueno, es duro, a ver, no apto para impresionar lo que se impresiona. Porque la Refalosa se degollaba a la víctima y, bueno, para que resbale en su propia sangre, ¿no? Entonces la víctima se desangraba y iba resbalando en su propia sangre. Y así caía, ¿no? Y así moría, ¿no? Obliga a una reflexión esto, porque en general en la fantasía de lo antipopular está siempre lo popular como amenazante, sangriento, criminal. Y luego en los hechos ha sido mucho más sangriento y criminal la oposición a lo popular. Por supuesto. Esto me recuerda al temor de los norteamericanos a los indios. Es algo parecido. ¿No? Sí. Porque en realidad, en base al temor, aniquilaron a los indios. Es como que detrás de la maldad, digamos, tiene mucho basamento en el miedo, ¿no? El miedo a lo diferente, a lo otro, a lo popular, a la barbarie. Y la famosa barbarie fue barbarizada, o sea, en la historia argentina hay más víctimas del lado de la barbarie que del lado de la civilización. Claro. Sí, Ricardo Piglia habla de eso, hablando del Matadero y, bueno, de Cabecita Negra de Rosenmacher, el cuento, que el modo de reacción ante lo popular es el pánico y la parodia, ¿no? Porque también lo que a mí me asombra a veces es el tratamiento paródico que tiene la figura de Perón, de Evita o de los peronistas, ¿no? Aún hoy en programas cómicos, o sea, siempre se toma yo le llamo los maestros del churrete, ¿no? Porque siempre el peronismo se lo toma para el churrete, ¿no? Se lo parodia, ¿no? Pero no es inocente esa parodia, ¿no? Porque yo veo que la intención es desactivar al peronismo como artefacto cultural, ¿no? Quitarle potencia. Si es algo que sirve para reírse, pierde seriedad. Entonces, claro, hay una intención en esas parodias. ¿A Capusotto, ¿no? ¿Cómo lo pones en ese plano? Y a Capusotto también veo esa cosa de parodia fuerte. Pero es como un cariño, cuando uno lo ve en Capusotto. Sí, es cariñosa la parodia, pero también veo como un... Es como el Jesús como el Jesús de la Ferrer. Jesús de la Ferrer. Jesús de la Ferrer. Bueno, Capusotto no perdona ni a San Martín. No, nosotros lo perdonamos. Es parejo, no a Capusotto lo perdonamos. Tenemos dos preguntas, creo, ¿no? A ver, primera pregunta. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tenés alguna influencia más actual de estos últimos 10 años de escritores que vos digas me llega o me está marcando o qué lindo camino que toma o cómo se expresa? ¿De autores, digamos, relacionados con el peronismo? Sí, más actual, de estos últimos 10 años. Sí, hay todo un capítulo de mi libro que se llama El neoperonismo literario, donde yo analizo una serie de autores que están trabajando el tema del peronismo, que son autores muy jóvenes, autores que tienen entre 25 y 35 años más o menos. Y bueno, por ejemplo, Juan Diego Incardona, que escribió una novela que se llama El Campito, que es una especie de homenaje a Leopoldo Marechal, ¿no? Y es uno de los pocos que no toma esa cosa paródica en relación al peronismo. Y después también Leonardo Yola, también trata el tema del peronismo en un cuento muy bueno.
Y hay un montón de autores, Sebastián Pandolfelli, bueno, Carlos Godoy, hay un montón de autores jóvenes que están con el tema del peronismo, con una relectura, a pesar de bueno, que no vivieron ese primer peronismo, hay una lectura con el presente también del peronismo y el pasado, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Pero yo sobre todo rescato esa novela El Campito, me parece muy recomendable de Incardona. Es una novela excelente. ¿Otra pregunta? Sí, hola, ¿qué tal? Quisiera saber si es posible enseñar a escribir, cuál sería tu método y qué dificultades conlleva. Bueno, yo soy docente, doy talleres literarios desde hace bastante tiempo y, digamos, enseñar a escribir, para mí yo no enseño a escribir, sino que yo muestro el amor que yo tengo hacia la lectura, hacia la escritura, ¿no? Trato de transmitir ese amor a mis alumnos, ¿no? Esa es la idea, básicamente, de invitarlos a leer, a pensar. Y yo siempre digo, como método de escritura, que la escritura, el arte en general es una costumbre, es un músculo que se desarrolla, ¿no? Yo, por ejemplo, en una época jugaba al tenis y bueno, mi hombro derecho es más grande que el hombro izquierdo. Y bueno, era porque de tanto jugar. Y bueno, la escritura, el arte es lo mismo, ¿no? Es una costumbre, es un hábito, o sea, cualquiera puede escribir. Yo quiero romper con ese mito, no, hay que estar inspirado, los elegidos, no, todo el mundo puede escribir. Es una cuestión de hábito, de costumbre, de estar encima de la cosa, de llevar una libreta encima, de anotar impresiones. Eso es el arte para mí, ¿no? Para todo. Hay algo de profético, ¿no? en la recopilación que haces. Está el caso de Martínez Estrada, pero está en la Fiesta del Monstruo el hecho de que salen de Tolosa. Salen de Tolosa, sí. De ahí sale esa manifestación, esa marcha. No puedo evitar pensar en que de Tolosa salió la presidenta de los argentinos en el momento de la grabación de este programa, ¿no? En el fondo nos quería mucho Martínez Estrada, me parece. Es una premonición magnífica, porque... Y esto me lleva a la pregunta de cómo ves, porque esta dicotomía, alpargatas sí, libros no, tenía como un fundamento, no digo que la justifico, pero tenía como un fundamento que era este alejamiento de los sectores intelectuales o esta incomprensión de los sectores intelectuales del fenómeno peronista y del fenómeno de masa peronista. Un ejemplo es la desvalorización del 17 de octubre. Claro. Borges, por ejemplo, ¿cómo ve el 17 de octubre? Bueno, es muy interesante en el libro que hizo Bioy, que son los diarios de Bioy, ¿no? Se llama Borges el libro, es un libro que tiene cerca de 2000 páginas aproximadamente. Que además Bioy contaba todo. Era muy chismoso Bioy. Y entonces está muy bueno ese libro porque está día por día. Entonces pues, es muy simple, tenés que ir a 17 de octubre del 45 o el junio del 55 el golpe y ahí vemos una cena de ellos que están cenando y hablando del tema del día, ¿no? Y entonces para Borges el 17 de octubre no pasó nada, fue toda una farsa. Eso, otra de las cosas que está tratado en mi libro es la idea de que el peronismo es representación, es farsa. Entonces esa visión de que Perón era un actor y que Evita era una vedette, que estaban representando un papel frente a las masas, ¿no? Y que todo un guión con extras contratados. Exactamente. Entonces Borges veía al 17 como que era una puesta en escena, que era como la filmación, no sé, de la Evita de Madonna, ¿no? Que fueron contratados, toda esta gente fue llevada ahí a la plaza y armaron una gran farsa para engañar al resto del país, ¿no? Esa es la idea que tiene Borges del peronismo. La posición de Martínez Estrada es como distinta, ¿no? Hay una conferencia que él da en Uruguay, que vos mencionás en este video. Sí, después de la caída de Perón. Sí, cuando se cura de la alergia de la peronitis. Claro, él dice un poco que culpa a la izquierda sobre todo de no haber sabido ocupar el lugar que ocupó Perón, ¿no? Que no supieron interpretar a las masas, que la dejaron abandonada, dice algo así, ¿no? Entonces Perón se llevó a todo eso que tendría que haberlo llevado a la izquierda, ¿no? El tiempo pasó y el peronismo sigue vivo, como lo profetizó precisamente Martínez Estrada. Ahora es muy difícil plantear esa antinomia, porque pareciera ser, por un lado, del campo nacional y popular, hay intelectuales al por mayor, Carta Abierta es un ejemplo, uno puede coincidir más o menos pero hay una vitalidad intelectual muy grande. Totalmente. Se han abierto 9 universidades en este periodo. Es bastante difícil traer. Es más, cuando uno piensa que del CEL está en la Comisión de Cultura, en representación de la centroderecha,
uno ve que esa antinomia es difícil de traer, ¿no? Y que más bien, en vez de estar París, el París de Victoria Ocampo, hoy está el Miami del DM2. Se ha desplazado. ¿No? ¿Cómo ves este periodo en torno a las polémicas culturales? Imagínate que en el futuro escribís un libro que se llama El kirchnerismo en las letras argentinas. Y podría ser, ¿por qué no? No, por supuesto, la cosa ha cambiado mucho. Digamos, el campo cultural con el kirchnerismo ha estrechado filas, digamos. Hay una forma nueva de pensar la cultura, en relación también a un movimiento popular como el peronismo, ¿no? Es muy diferente la situación ahora. Ha cambiado. Ahora, esto implica que los críticos tienen que hacer un mayor esfuerzo, porque el esfuerzo continúa. Por supuesto. Porque, sin duda, siguen reinventando. Cuando, por ejemplo, hablan de la cámpora, intentan construir una mitología de que la cámpora es esa supuesta reencarnación de una barbarie, ya sea de los 70 o de los descamisados, que es también un esfuerzo narrativo, ficcional, extraordinario por parte de los sectores críticos, ¿no? al kirchnerismo. Claro, lo que yo digo es que siempre el peronismo vive en estado de relato, ¿no? Es la gran musa inspiradora de la cultura argentina, ¿no? Entonces, siempre se están generando relatos alrededor del peronismo, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Los mitos negros, como yo digo, y los mitos blancos, ¿no? Entonces, el peronismo es algo muy literario, yo por eso escribí el libro, ¿no? A Jorge Abelardo Ramos le pasó que por ser un maldito, así lo incorpora Galasso, por ejemplo, en su recopilación. El libro de Galasso de los malditos. De los malditos. Le pasó que, bueno, le costó reeditar este libro. Pagó un precio muy alto por sus posiciones, como lo pagó Jaureche, Scalabrini Ortiz, Marechal, que fueron, bueno, Marechal se llamaba a sí mismo el poeta de puesto, ¿no? El poeta de puesto, claro. ¿Qué precio estás pagando vos o sentís que podés pagar por este libro con el bombo y la palabra? Porque no te va a salir gratis este libro. No, yo creo que no va a salir gratis. Y me parece que es muy audaz, ¿no? Porque sobre todo me meto o toco a figuras intocables. Lo que pasa a veces con la crítica académica es que soba tanto a algunos autores, digamos, los llena de una aureola, y no se los puede tocar, ¿no? Caso Borges, caso Cortázar. Entonces, lógicamente, yo los toco un poquito, ¿no? Y me meto con gente muy consagrada, ¿no? Y bueno, un precio se va a pagar. Bueno, Discépolo, Marechal, podemos hablar muchísimo de la forma en que sufrieron ser peronistas. Lo que pasa es que cuando yo era muy chico, estaba estudiando letras, todo lo demás, y yo siempre digo, soy peronista, o sea, no tiene ningún problema en decirlo. Y entonces siempre a mí me miraban mal, pero ¿cómo estudiás letras y sos peronista? No. Entonces hay todo un mito de que los peronistas no podemos pensar, que somos seres así que irracionales, ¿no? Y que no podemos generar pensamiento. Esos son los prejuicios de la ¿Qué pensás del estado de la poesía actual? Porque hay también como una poesía institucionalizada, ¿no? Y para mí se reproducen lo mismo que vos decías al comienzo de la charla, lo de Boedo y Florida, ¿no? Para mí hay una tendencia para un lado que sería a trabajar con el lenguaje, a la cosa de mirarse el ombligo, ¿no? Para mí la poesía es algo físico, ¿no? Entonces yo veo algunos poetas, no todos, que se miran el ombligo, ¿no? Y no levantan la cabeza para mirar alrededor. Pero vamos a citar a Borges. Borges una vez dijo de Baldomero Fernández Moreno, la poesía de él, Baldomero hizo un acto revolucionario, miró alrededor, y eso lo dijo Borges, ¿no? Y es eso lo que yo veo, ¿no? Hay poetas que se miran el ombligo y poetas que miran alrededor, ¿no? Yo pertenezco a la segunda categoría. En cierta poesía considera grasa o mersa escribir sobre el amor. Totalmente. Y bueno, yo tengo poesía amorosa, escribo todo el tiempo, ¿no? Yo, digamos, cuando escribo poesía o cuando escribo narrativo, cuando escribo periodismo, o sea, yo no tengo problemas con ningún tema, ¿no? Para mí, lo maravilloso de ser artista es la libertad, ¿no? Confitería Las Delicias, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí tenés un ejemplo. En una panadería. Recomiendo visitar, en principio, el blog. ¿Sos el rey de la boca realmente o no? Todavía no me coronaron, pero a eso aspiro. Y con el bombo y la palabra. La verdad, un libro que ya en mi biblioteca ocupa un lugar de privilegio. Gracias, Rodolfo. Gracias especialmente por esto. No, gracias por la invitación, Jorge.